Hola, ¿qué tal? Para continuar con la segunda parte del curso de métodos numéricos, ahora vamos a la siguiente unidad que se denomina interpolación polinomial y ajuste de curvas. En este video voy a tratar de explicar cómo hacer la interpolación polinomial simple resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. A continuación voy a hacer la proyección de la presentación para empezar a hablar de la interpolación polinomial simple. Entonces, aquí lo que queremos hacer, nuestro objetivo en esta clase es generar un polinomio que pase por cierta cantidad de nodos con ciertas condiciones o datos experimentales o coordenadas en el plano cartesiano, como les quieran llamar. Entonces, la interpolación es de gran importancia en el campo de las ciencias, ya que al registrar datos experimentales no necesariamente se consiguen los valores buscados. Una forma práctica de aproximar dichos valores es mediante la creación de una función polinomial que pase por los valores conocidos. Entonces, en algunas ocasiones, nosotros mediante un experimento podemos determinar el valor de la variable dependiente cuando controlamos la variable independiente, pero no es posible mediante la experimentación determinar algunos valores en los que se está especialmente interesado. Entonces, lo que podemos hacer es generar una función polinomial y ya con la función polinomial podemos sustituir el valor de la variable independiente en la que estamos interesados para dar el valor aproximado. Consideremos que tenemos n más 1 nodos u observaciones o datos experimentales. Los nodos son x0, y0, x1, y1, así sucesivamente hasta xn, yn. Y vamos a suponer que este que está aquí es el polinomio de grado n que interpola estos nodos que están aquí. Es decir, que si hacemos la gráfica del polinomio, este polinomio que está aquí pasa por todos y cada uno de estos nodos. Es necesario que los valores de las variables independientes sean diferentes para que aseguremos que existe el polinomio, ¿sí? Entonces, déjeme irme a la pizarra para explicar cómo vamos a generar el sistema de ecuaciones que nos produce el polinomio que interpola los nodos. Entonces, vamos a empezar considerando lo siguiente. Vamos a suponer que mediante alguna experimentación o de alguna manera sabemos que cuando la variable independiente toma este valor de x0, la variable dependiente toma el valor de y0. Luego, cuando la variable independiente es x1, entonces la variable dependiente es y1. Estos son valores conocidos. Cuando la variable independiente vale x2, entonces la variable dependiente vale y2 y así sucesivamente. Y aquí tenemos que cuando la variable independiente vale x subíndice n, entonces la variable dependiente vale y subíndice n. En total tenemos aquí n más 1 datos o nodos o puntos en el plano cartesiano. Entonces aquí en total tenemos n más 1 nodos. También, bueno, vamos a suponer que x subíndice y es diferente de x subíndice j para y diferente de j, es decir que no repetimos el experimento, es decir que hay valores diferentes para la variable independiente. x0 tiene que ser diferente a x1, x1 diferente a x2, es decir, todos los valores de la variable independiente suponemos que son diferentes. Y nosotros vamos a suponer que existe un polinomio de grado n en términos de la variable x que pasa o que interpola todos estos nodos que están aquí. Y el polinomio, bueno, un polinomio de grado n tiene la siguiente estructura: una constante que le vamos a llamar a0, un coeficiente también que es una constante a1 multiplicado por x, otra constante a2 multiplicando a x cuadrada, constante también podemos llamarle coeficiente, y así sucesivamente hasta un coeficiente a n por x elevado a la n. Si tenemos n más 1 nodos, entonces nosotros esperamos que se genere un polinomio de grado n que pase exactamente por los nodos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, si es cierto que este polinomio que está aquí
si es cierto que este polinomio pasa por estos nodos que están aquí, entonces corresponde que cuando yo sustituya en lugar de x el x0, me tiene que dar como resultado el valor de y0. Cuando sustituye el x1, al evaluar el polinomio en x1, me tiene que dar como resultado y1 y así sucesivamente. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Si x vale x0, entonces del lado derecho del polinomio me va a quedar a0 más a1 multiplicando a x0. En lugar de x voy a poner el x0 más a2 multiplicando a x0 elevado al cuadrado más y así sucesivamente. Y luego es a n x0 elevado a la enésima potencia. Y entonces cuando yo sustituya el x0 en el polinomio me tiene que dar como resultado el y subíndice 0 y ahí ya tenemos la primera ecuación con n incógnitas. Las incógnitas son los coeficientes. Queremos determinar los valores de a0, a1, a2 hasta n tal que el polinomio al graficarlo pase por estas coordenadas que están aquí. Bueno, eso es si utilizamos el primer nodo. Ahora, para el segundo nodo, si lo sustituimos en el polinomio, me va a quedar que a0 más a1 por x1 más a2 por x1 elevado al cuadrado más y así sucesivamente. Aquí tenemos a n por x1 elevado a la n. Al sustituir el x1 me tiene que dar como resultado el y1. Al sustituir el x2, que si sustituimos en el lado derecho del polinomio el x2, queda a0 más a1 por x2 más a2 por x2 elevado al cuadrado más y así sucesivamente. Aquí es el an x2 elevado a la n. Al sustituir el x2, el polinomio me tiene que dar como resultado el valor es y2. Y así sucesivamente. Vamos a suponer que así sucesivamente hasta utilizar el último nodo. Si utilizamos el último nodo, entonces al sustituir el xn me tiene que dar como resultado el y subíndice n. Entonces aquí ya nos quedaría que al sustituir el xn, entonces es a0 más a1 por xn más a2 por xn elevado al cuadrado más y así sucesivamente. Aquí es an por xn elevado a la n y esto me tiene que dar como resultado el yn. Y esto que está aquí es precisamente un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, en donde las incógnitas son los coeficientes a0, a1, a2, hasta n. Este sistema lo podemos escribir en forma matricial de la siguiente manera. Es la matriz de coeficientes, que si se fijan, la matriz de coeficientes, el coeficiente de a0 en la primera ecuación es 1, el coeficiente de a1 es el x0, el coeficiente de a2 es el x0 elevado al cuadrado y así sucesivamente. El coeficiente de an es el x0 elevado a la n. En el segundo renglón queda primero un 1, luego va el x1, luego va x1 elevado al cuadrado, así sucesivamente, y luego es x1 elevado a la n. Acá va un 1, aquí va el x2 elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta el x2 elevado a la enésima potencia. Y así le seguimos hacia abajo para construir la matriz de coeficientes asociada a este sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas hasta que llegamos a la última ecuación. En la última ecuación los coeficientes son, el primer coeficiente es un 1, luego aquí va el valor de xn y luego xn elevado al cuadrado y así, y aquí queda xn elevado a la n. Esta que está aquí es la matriz de coeficientes. Eso multiplicado por las incógnitas. Aquí las incógnitas son a0, a1, a2, así sucesivamente hasta n. Tiene que ser igual a los valores de la variable dependiente de los datos experimentales. Es decir, esto tiene que ser igual a y0, y1, y2 y esto hasta y subíndice n. Y entonces aquí ya queda un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas que tenemos que resolver para descubrir cuál es el valor de x0, de a0, a1, a2,
hasta n. Y entonces ya hacemos la sustitución hacia atrás y ya escribimos cuál es el polinomio que pasa por todos esos datos experimentales. Ya para resolver el sistema de ecuaciones se puede utilizar el método que prefieran. Puede ser un método directo, por ejemplo, eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, la regla de Cramer, el método que sea de su elección, o incluso utilizar software matemático para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Me voy a regresar acá a la presentación. Entonces, les decía que dado n nodos, para determinar los valores de los coeficientes en el polinomio, el A0, A1, A2 hasta n, necesitamos resolver este sistema de ecuaciones lineales. Si se fijan, en la primera columna de la matriz de coeficientes van unos, en la segunda columna de la matriz de coeficientes son los valores de la variable independiente que tenemos, es decir, el x0, el x1, así hasta el xn. En la tercera columna, los valores elevados al cuadrado, y luego irían elevados al cubo, así sucesivamente, hasta elevados a la enésima potencia, donde n es el grado del polinomio que queremos, que vamos a calcular. Si tenemos 3 nodos, entonces el grado del polinomio será 2. Si tenemos 4 nodos, el grado del polinomio será 3, y así sucesivamente. Esto multiplicado por el vector de incógnitas tiene que ser igual al vector de valores de la variable dependiente. Y así de sencillo se hace la interpolación polinomial simple. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en el que dice que se lanza verticalmente un objeto desde el suelo y se registran las posiciones en 3 instantes diferentes. La información aparece en la siguiente tabla. Bueno, aquí viene que se pudo registrar o se pudo tomar 3 registros, que cuando transcurrió un segundo, la altura del objeto era de 304 pies. Cuando transcurrieron 3 segundos, la altura es de 672 pies, y cuando transcurrieron 18 segundos, la altura es de 576 pies. Entonces, como tenemos 3 nodos, 3 pares ordenados de datos experimentales, vamos a generar un polinomio de grado 2 que pase exactamente por esos 3 nodos. De hecho, aquí ya está la representación gráfica. Tenemos este nodo, los que aparecen aquí en circulitos son los datos experimentales, y lo que queremos generar es la ecuación de esta parábola que interpole esos nodos. Y bueno, ya que encuentras el polinomio interpolador, ya puedes hacer más estudios. Por ejemplo, a lo mejor estás interesado en qué instante el objeto alcanza la altura máxima, o cuánto tiempo tarda para volver a caer al suelo. Bueno, ese tipo de situaciones que antes se estudiaban en cálculo, por ejemplo, en donde la función es creciente, en donde es decreciente, podemos demostrar que es cóncava hacia abajo en todo el intervalo, etcétera, etcétera. De ahí en adelante, pues ya se puede hacer estudios como los que antes se hacían en el curso de cálculo diferencial integral, nada más que allá dábamos por hecho la función, no la generábamos. Aquí vamos a generar la función polinomial. Entonces, déjeme regresar al pizarrón para empezar a trabajar este ejemplo en el que tenemos 3 datos experimentales. El primer dato experimental que tenemos de este caso es que cuando el tiempo es 1 segundo, la altura es de 304 pies. Cuando el tiempo es de 3 segundos, la altura del objeto es de 672 pies, y cuando transcurrieron 18 segundos, la altura del objeto es de 576 pies. Esos son los datos experimentales que tenemos. Como tenemos 3 datos experimentales, aquí lo que esperamos es generar un polinomio de grado 2. El polinomio de grado 2 tiene la siguiente estructura: A0 más A1 por X más A2 por X elevado al cuadrado. Entonces necesitamos determinar los valores de A0, A1 y A2, tal que este polinomio pase exactamente por estos nodos. Según lo que acabamos de hablar ahorita, para determinar los valores de A0, A1 y A2, lo que vamos a hacer es resolver un sistema de ecuaciones. En la primera columna vamos a colocar 3 unos. Acuérdense que siempre la primera columna es de unos. Luego, en la segunda columna son los valores de la variable independiente, en este caso 1, 3 y 18. Y en la segunda columna son los valores de la variable independiente, pero elevados al cuadrado. En este caso sería el cuadrado de 1, el cuadrado de 3 y el cuadrado de 18.
Esto multiplicado por los coeficientes que estamos buscando, A0, A1 y A2, tiene que ser igual a los valores de la variable dependiente. En este caso son 304, 672 y 576. Ya dependiendo del número de datos experimentales que tenemos, es el grado del polinomio que vamos a buscar. Si tuviéramos 4 datos experimentales, entonces buscaríamos un polinomio de grado 3. Si tenemos 2 datos experimentales, entonces un polinomio de grado 1 y así. En general, si tenemos n más un nodos, entonces buscamos un polinomio de grado n. Este es el sistema de ecuaciones que tengo que resolver para descubrir cuál es el valor de A0, A1 y A2. Les decía que podemos utilizar, por ejemplo, podemos utilizar MATLAB para resolver el sistema de ecuaciones. Al fin y al cabo ya la mayoría han descargado el software y podemos de una vez sacarle provecho para resolver este sistema en lugar de resolverlo, o si no tienen manera de utilizar MATLAB, pueden hacer Gauss-Jordan, eliminación gaussiana, etcétera. Aquí, como no son muchos comandos los que voy a ejecutar, en lugar de escribirlo en un script, lo voy a escribir aquí directamente en la ventana de comandos. Y pues lo primero que voy a hacer es definir la matriz de coeficientes. En este caso, la matriz de coeficientes en el primer renglón, si se acuerdan, es 1. Luego le damos un espacio. Luego sería el valor de x0, que es también 1, el valor de x0 elevado al cuadrado, que también es igual a 1, punto y coma. En el segundo renglón, primero va un 1, el valor de x1, que es 3, y el valor de x1 elevado al cuadrado, que es 3 elevado al cuadrado, en este caso 9. Luego, el valor de el 1 va primero, luego va el 18 y luego va el 18 elevado al cuadrado. No recuerdo cuánto es, entonces lo voy a introducir de esta manera, a ver si me lo acepta. Entonces ya definimos quién es la matriz de coeficientes. Y luego voy a definir quién es el vector en el que voy a almacenar los valores de la variable dependiente, que son 304, ponemos punto y coma, luego es 672, punto y coma, y luego es 576. Y aquí en el MATLAB para resolver, bueno, ya que tenemos quién es A y B, para resolver el sistema de ecuaciones, lo único que tengo que hacer es A, luego ponemos diagonal invertida B y automáticamente ya me resuelve el sistema de ecuaciones. Esto es para resolver el sistema de ecuaciones y entonces ya tenemos que A0 es igual a 86.4, A1 es 228.8 y el A2 es menos 11.2. Entonces ya lo podemos registrar acá, 86.4. Quiere decir entonces que el polinomio que interpola estos datos es A0, que dio 86.4, más el A1, que me da, soy malo para recordar números, es 228.8. Entonces aquí sería el A1 es 228.8 multiplicado por X. Y luego el A2 que me da menos 11.2 y eso por X elevado al cuadrado. Menos 11.2 por X elevado al cuadrado. Y listo, este que está aquí ya es el polinomio interpolador para esos datos experimentales. Quiere decir entonces que de aquí en adelante, por ejemplo, si nosotros queremos determinar cuál es la altura o la posición del objeto cuando transcurrieron, bueno, ya utilicé X, se puede utilizar T en lugar de X, por ejemplo. Este es un caso en el que la posición del objeto cambia con respecto al tiempo. Aquí ya utilicé X, no hay problema. Entonces, podemos decir, a ver, yo estoy interesado, por ejemplo, cuál era la posición del objeto a los 5 segundos, que fue un dato experimental que no pudimos registrar. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer es calcular cuánto me da 86.4 más 228.8 multiplicado por 5 menos 11.2 por el cuadrado de 5. Y entonces hacemos esta operación y podemos determinar cuál es la altura
aproximada del objeto a ese instante. Bueno, en general aquí sería cuestión de hacer un análisis posterior para determinar cuál es el dominio de este polinomio, es decir, para que esta ecuación tenga sentido, pues tiene que ser no negativa. Si estamos hablando de un objeto que está en la Tierra o sobre el nivel del suelo, entonces buscaríamos cuáles son los valores de X para que P sea positivo. Bueno, ya son análisis posteriores que se pueden hacer cuando ya tenemos la función polinomial. Pero para efecto del ajuste, esto es lo que tenemos que hacer. Miren, me voy a regresar aquí a la presentación. Le voy a dar aquí. Entonces, tenemos y acá lo hice con el programa en MATLAB y si se fijan, aquí está, este es el código el código que tengo para que haga la interpolación y de una vez para que haga la representación gráfica. Ya sale 86.4, 228.8 y menos 11.2 los coeficientes y entonces ya podemos escribir cuál es el polinomio. Bueno, ese es en términos generales el método de la interpolación polinomial simple. Eso sí, no sé, tal vez es conveniente que aclare que si tenemos, por ejemplo, solamente dos nodos, x0, y0 y x1, y1, entonces lo único que tendríamos es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Es decir, aquí vamos a generar un polinomio de grado 1, una recta que tiene la siguiente estructura: A0 más A1 por X. ¿Cómo calculamos A0 y A1? Resolvemos un sistema. ¿Quién es la matriz de coeficientes? En la primera columna, 1 y 1. Segunda columna, el valor de X0, el valor de X1. Esto multiplicado por A0 y A1 tiene que ser igual a Y0 y Y1. Y entonces aquí ya tenemos el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que vamos a resolver para descubrir cuál es el valor de A0 y el valor de A1. Y así sucesivamente. Acá en el ejemplo es un sistema de 3 por 3 porque teníamos 3 nodos y generamos un polinomio de grado 2. Si tienen 4 nodos, entonces va a quedar un sistema de 3 por 3 y se tiene que resolver. Bueno, ese es el video que voy a presentarles para que se ayuden a hacer la interpolación polinomial simple y pues ya estaré pendiente por si quieren publicar alguna duda. Insisto, tenemos los días que les había mencionado para asesorías. Envíenme un mensaje y los puedo atender de manera personal si es necesario para resolver cualquier situación. Aparte de esto, de la interpolación polinomial, vamos a estudiar, hay más métodos, vamos a estudiar otros dos métodos para generar exactamente lo mismo. Se genera el mismo polinomio, lo único que cambia es el método. La manera en la que vamos a generar el polinomio es un poquito diferente. Entonces, en los videos posteriores vamos a ver la interpolación de Lagrange y la interpolación de Newton en diferencias divididas. Bueno, aquí voy a dejar este video y espero que sea de utilidad. Saludos.